Un gozo poder compartir este tiempo con ustedes nuevamente. Estamos cerrando esta serie sobre la victoria y nos toca hablar sobre la victoria encima de la ansiedad. ¿Quién no ha sentido ansiedad alguna vez en su vida? ¿Quién no ha sentido esa angustia, esa ansiedad en algún momento particular de su vida? Cuando ha tenido que enfrentar un desafío grande, cuando ha pasado un momento estresante o cuando tiene, por ejemplo, que hablar en público, ¿no? Hay muchas personas que piensan que los pastores podemos predicar sin ningún tipo de ansiedad o temor. Todos lo sentimos de alguna manera y eso es normal, es parte de la experiencia que Dios nos ha dado. Yo quisiera que en esta oportunidad veamos lo que la palabra nos enseña acerca de ello, y no solo eso, sino veamos cómo podemos tener victoria cuando la ansiedad quiere derrotarnos, cuando la ansiedad quiere tomar control, poder sobre tu vida y mi vida, obtener victoria en el nombre de Jesús. Pero antes de empezar, yo quiero que me acompañes un instante ahí en tu lugar, ahí donde estás, en tu casa o en el carro o donde te encuentres, que inclines tu cabeza un instante, ores conmigo en este momento. Señor, queremos depositar toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza en ti. Queremos entender, aceptar y reconocer que tú eres el dueño y el Señor de todo. Y Señor, queremos quedar en tus manos para que tú hables a nuestras vidas y a nuestro corazón a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Empecemos haciéndonos una pregunta. ¿Es normal tener ansiedad? ¿Ansiedad en términos generales? Tendríamos que responder, la ansiedad es una emoción común y normal que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para enfrentar distintas situaciones cotidianas y desafiantes que nos toca vivir en cada momento. Por ejemplo, tú tienes que presentarte un nuevo trabajo y es normal que tengas ansiedad. Tienes que exponer un tema ante los demás alumnos, vas a tener un poco de ansiedad. La ansiedad cumple una función útil en cada uno de nosotros. Nos permite adaptarnos a distintos retos que nos propone la vida. Nos ayuda, por ejemplo, a estar alertas, a despertarnos, a abrir los ojos, a estar preocupados, productivos, a estar listos para ser más eficientes en nuestro trabajo, en nuestra acción. Nos lleva muchas veces a hacer algo cuando tenemos que hacer algo por alguien que está pasando un dolor o un sufrimiento, para aliviar la inquietud de alguna persona o lo que sentimos por alguna persona que está pasando un sufrimiento. La ansiedad nos impulsa para usar nuestros dones, nuestras capacidades y nuestros talentos, incluso nuestro tiempo, para mejorar ciertas situaciones. Entonces, lo que estamos diciendo es que en un primer sentido es normal tener ansiedad, no es nada malo, nos impulsa, nos alerta, nos desafía mucho más. Todos, de una manera u otra, vivimos tiempos de ansiedad. Y esto no significa en ningún lugar que la ansiedad siempre es pecado en nuestras vidas. Por el contrario, muchas veces se transforma en una manera de reconocer que yo necesito hacer ajustes, cambios o mejoras en mi existencia. Por ejemplo, permíteme ilustrarte con dos personajes de la Biblia. En el Salmo 13, en el versículo 2, David, el salmista David, dice: ¿hasta cuándo debo estar angustiado y andar triste todo el día? ¿Hasta cuándo mi adversario me dominará? Está hablando de un momento de crisis, de un momento de presión, de un momento donde un enemigo lo tiene sobre él y se está haciendo la pregunta: ¿hasta cuándo voy a estar así? David, pasando tiempos de angustia. Ahora mira la segunda ilustración. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 28. Pablo está contando de su ministerio y mira lo que dice en el versículo 28. Además de todo esto,
lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. Y Pablo está compartiendo a los hermanos de Corintios que él hay momentos está ansioso, preocupado por la vida de las iglesias que él ha ido visitando y ha ido formando. En otras palabras, la ansiedad o la angustia en ese sentido no es pecado, porque es parte de la experiencia normal. Entonces, ¿dónde está el problema? Entonces, ¿cuál sería el problema? El problema surge en un segundo aspecto que vamos a ver en este momento, cuando la ansiedad se desborda, el desborde de la ansiedad. Fíjate este segundo detalle. Cuando la ansiedad ya no es solamente una preocupación o un sentir, sino empieza a extralimitarse y a irse a extremos mayores. Cuando la ansiedad se desborda, se convierte en un problema, en un obstáculo para una vida normal. Y esto, ¿cómo lo sabemos? Es decir, aparecen síntomas externos que se expresan en esa ansiedad, sin motivos aparentes o consecuentes. Por ejemplo, hay náuseas, sudor, temblor, llanto, parálisis a veces que no podemos hacer nada porque estamos tan ansiosos, tan preocupados, que ya se excedió, se fue más allá. Cuando el nivel de ansiedad ante un acontecimiento es desproporcionado, termina haciéndonos daño. Fíjate bien lo que estoy expresando. Cuando es desproporcionado, es decir, tenemos que enfrentar el trabajo diario. Yo tengo que salir, tú tienes que salir todos los días a trabajar. Y si te da mucha ansiedad en ese momento y esa ansiedad te paraliza, ya es desproporcionado. Y ahí entonces se está viendo un desborde de ansiedad y un problema con la ansiedad. Y obviamente esa ansiedad te está haciendo daño. Cuando la ansiedad se desborda, produce trastornos en nuestra conducta. No tiene una respuesta extrema ante una situación de miedo y ante una angustia que nos paraliza, es decir, la angustia extrema, la ansiedad extrema nos termina paralizando y deteniendo. No podemos controlar nuestras reacciones, como dijimos hace un rato, hay náuseas, sudor, llanto, pánico, temor, todo tipo de expresiones que aparecen y muchas veces altera nuestra forma de vivir. No sales a la calle, evitas hablar, incluso en público, o comer en público, o estar en público. Recordemos lo que hemos vivido el año pasado. ¿Se acuerdan los primeros meses de la pandemia? ¿Se acuerdan que todos estábamos asustados, desinfectados por el COVID, ¿no? Y hay de tener que salir a hacer compras, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que tuvimos que salir a hacer compras en la familia, ¿no? Mi esposa salió, porque como yo soy el más mayor, todos los más jóvenes salían, los viejitos no podemos salir. Y todos ellos salían, y salían pero con vendados, cubiertos, tapados, y cuando regresaban, toda la ropa a la lavadora, alcohol por todas partes, porque ya era un extremo. Ahora, eso respondía a que no sabíamos cómo funcionaba el virus también, pero muchas veces cuando la ansiedad se desborda, produce justamente eso, produce esas conductas extremas que a veces incluso van a necesitar una ayuda médica, porque ya se extralimitan de lo que es lo normal. Ahora, vamos a ver un principio espiritual. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 26. Yo siempre les digo, cuando comparto con los hermanos en los grupos pequeños, es que a nosotros nos gusta en la Biblia encontrar leyes, pero más que leyes en la Biblia hay principios espirituales. Efesios capítulo 4, versículo 26, un versículo muy conocido. Dice, enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes que el sol se ponga, ¿no? ¿Te acuerdas en la Reina Valera del 60? Dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, imagínate que este principio lo aplicamos a la ansiedad. Piensa, vamos a aplicarlo a la ansiedad. ¿Y cómo tendría que decir algo así? Preocúpate por tus responsabilidades, pero no debes permitir que la ansiedad se desborde ni se descontrole en tu vida.
Vuelvo a repetir, el principio sería ese. Preocúpate por tus responsabilidades. Tienes que ser diligente, tienes que ser responsable. Ya hemos hablado de eso al principio en esta serie. Pero no puedes permitir que la ansiedad se desborde en tu vida y te haga daño, te dañe, te aísle, te maltrate y afecte incluso a los que te rodean. ¿Te das cuenta? Entonces ahí es donde el problema de la ansiedad desbordada empieza a crecer. Y el principio es justamente ahí. El principio es ahí. Es ahí donde la ansiedad se pierde en el control y se vuelve algo dañino, que te hace daño, como un pecado en tu vida. Ahora, ¿cuáles serían las causas o razones del desborde de esta ansiedad? ¿Por qué esta ansiedad se tendría que desbordar? Veamos algunas situaciones generales, un par de situaciones generales nada más. Por ejemplo, un evento traumático, una situación traumática. Por ejemplo, una enfermedad, el COVID. Los que han pasado por la enfermedad del COVID y los que han pasado por la enfermedad extrema en el COVID, es decir, han salido de un proceso de intubación o un proceso grave en el COVID, definitivamente han quedado emocionalmente afectados. Y eso es normal, es entendible, es normal que eso se produzca y hay que irlo sanando progresivamente. Hay secuelas emocionales que van quedando en los pacientes severos del COVID. Eso está estudiado y los médicos lo han comprobado. También está el entorno a una ansiedad social o a un entorno social ansioso que muchas veces se da. Familia, trabajo, medios de comunicación, todos se empiezan a contagiar de esa ansiedad colectiva, una especie de pánico colectivo que empieza a envolver y correr por las noticias uno a otro en torno a las personas que están escuchando eso. ¿Te acuerdas cuando empezamos la pandemia? Todo el mundo estaba preocupado a mediodía viendo si el presidente iba a hablar, iba a extender la cuarentena, qué iba a decir, cuántos muertos. Y claro, todos también sospechábamos que lo que nos estaba diciendo no era totalmente cierto, pero estábamos ahí, ansiosos, todos, sintonizando en la radio, en la TV, en la tablet, en todo lugar, porque había un entorno, una asociación a un entorno de ansiedad que no solo estaba en Lima, en el Perú, sino en todo el mundo, debido a la enfermedad que nos estaba envolviendo. Ahora, estos son causas generales de ese desborde de la ansiedad, pero también hay causas particulares, es decir, razones propias, particulares, por lo cual la ansiedad empieza a desbordarse. Por ejemplo, la personalidad. Una personalidad controladora va a sufrir mucho de ansiedad. A ti te gusta tener bajo control todo, tienes todo el manojo de llaves en la mano, te gusta tener el control de tu vida, saber a qué hora te levantas, a qué hora desayunas, a qué hora almuerzas, a qué hora trabajas, a qué hora terminas, a qué hora te acuestas. Todo tiene que estar justamente en las casillas que tú has establecido. Y cuando algo de eso sale de tu control, ¡clic!, se dispara la ansiedad. Y empiezas tú a sentir que las cosas no funcionan, que algo está mal, que las cosas están descuadradas. ¿Por qué? Porque tú normalmente hacías esto a esta hora y ahora tienes que hacerlo a la otra hora. Y empiezas a tener preocupaciones. ¿Qué va a venir en el futuro? Quiero saber qué me va a pasar. ¿Quién controla mi vida? ¿Qué es lo que viene adelante? Y eso también es algo que nos ha estado pasando progresivamente en estos días. Nadie sabía cuánto tiempo vamos a estar en cuarentena. Al principio nadie sabía cuánto tiempo íbamos a estar aislados de todo. Incluso hoy en día no sabemos si nos va a venir una tercera ola o no. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que ya tenemos inmunidad de rebaño, otros no. Hay cierta incertidumbre en todo eso. Obviamente, cuando tu personalidad es controlista, vas a tener problemas para que se facilite el desborde de la ansiedad. También está en la acumulación del desgaste y el estrés. ¿Qué significa eso? Todos en nuestra vida tenemos un poco de desgaste, cansancio y un poco de estrés. Eso es normal, es parte de nuestra experiencia. Pero cuando estoy
expuesto a mucha tensión durante mucho tiempo, estoy estresado durante mucho tiempo, termino cargando un proceso de ansiedad crónica en mi alma que desborda en distintos síntomas que van afectando mi vida. Porque nadie está diseñado para vivir bajo tanta presión y tanto estrés. Y eso definitivamente es algo que los médicos conocen y saben. Y por eso hay vacaciones, hay un día de descanso a la semana, hay ciertas estructuras, el trabajo tiene ciertos horarios que tenemos que aprender a respetar porque es parte de nuestra naturaleza. Si no, vamos a terminar con la ansiedad desbordada en nuestra alma. Finalmente, el desconocer a Dios y su plan y sus propósitos para mí, para mi vida. Nosotros que somos creyentes, se supone que conocemos más de cerca a Dios. Pero no necesariamente reconocemos sus propósitos y sus planes para nuestras vidas aquí en la tierra. Muchas veces no sabemos qué es lo que Dios quiere para mi vida aquí en la tierra. Y como no lo sabemos, nosotros nos diseñamos un entorno de un plan para nuestras vidas aquí en la tierra. Y entonces queremos hacer lo que queremos. Pero Dios por ahí aparece en mi vida y cambia mis planes. Tú querías viajar y apareció la pandemia. Tú querías mudarte a otra ciudad y apareció la enfermedad y no puedes hacer lo que habías pensado. Querías cambiar de trabajo y tu trabajo se cerró y ahora no solo vas a cambiar de trabajo, te quedaste sin trabajo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando desconoces a Dios y el plan que Él tiene para tu vida, entonces empiezas a desbordarte en ansiedad porque no sabes. Y como no conoces lo que Dios tiene, no sabes lo que Dios quiere para ti, bueno, empiezas a tener problemas. ¿Acaso sabes el plan de Dios para tu vida? Por lo menos sabes que Dios es bueno y misericordioso contigo, que Él va a cuidar tu caminar día a día, tu vida en cada paso. Y ese es otro elemento importante y trascendente dentro de esto, porque cuando desconocemos a Dios, obviamente no podemos confiar en Él. Y ese es un problema que nos pasa a nosotros los creyentes, que decimos creer en Dios, pero al final de cuentas queremos hacer nuestra voluntad y no hacer lo que a Dios le agrada. Déjame entrar a la última parte de este tema, que es justamente eso. Hemos hablado acerca del desborde de la ansiedad, hemos hablado de la ansiedad en general, del desborde de la ansiedad, de las causas de este desborde, pero ahora nos toca hablar acerca de la victoria sobre la ansiedad. Porque si la ansiedad se desborda, entonces se transforma en pecado, se transforma en un conflicto que va a afectar tu vida de alguna manera. Vamos a hablar de la victoria sobre la ansiedad en tres aspectos sentidos. La ansiedad por errores del pasado. Fíjate, ansiedad por errores del pasado. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículos 9, 10 y 11. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9, 10 y 11. Pablo está hablando a los hermanos de Corintio y dice, ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y en el versículo 11 dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mira qué detalle tan interesante. Hay una creencia errónea de que los que van a la iglesia son unos santurrones o se creen unos santurrones. Pero la realidad es todo lo contrario. Nuestras iglesias, las iglesias están llenas de personas imperfectas y pecadores, como acá lo ha descrito Pablo.
Todos somos parte de eso. Imperfectas y pecadores, pero que en algún momento han recibido el perdón de los pecados. En algún momento han tenido un encuentro personal con Dios, un acercamiento personal con Dios y han recibido el perdón y la misericordia frente a sus pecados. Hay esa creencia errónea de que todos somos santos, obviamente termina dañando nuestras propias imágenes porque hasta a veces nosotros mismos la creemos. Pero eso es falso, hermano. Cada uno de nosotros éramos justamente eso antes de conocer a Cristo y Él nos ha perdonado. Y en vez de estancarnos en los errores del pasado, debemos cambiar la perspectiva, el estilo de vida y confiar en la gran misericordia de Dios que nos permite mirar adelante y ser parte justamente de lo que Él hace en nosotros, con su perdón, con su amor y con su misericordia. La ilustración más clara, por ejemplo, es el mismo apóstol Pablo, quien escribe esto. Y no está hablando, ojo, de pecados netamente graves y morales. El apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia. Era un hombre que en nombre de su propia religión perseguía a los del camino, a los cristianos. Y un momento tuvo un encuentro con Cristo, donde Dios le perdona sus pecados, cambia, le da un sentido a su vida y él se vuelve un hombre que vive para hablar de Dios. El Salmo 130, versículo 4 nos dice que Dios se goza en perdonar. Dice, pero en ti hallamos perdón para que tú seas reverenciado. Hermano, en la iglesia, frente al pasado, no hay nada más grande, no hay nada más hermoso, no hay nada más poderoso que el perdón de los pecados. Hermano, tú y yo hemos sido perdonados por la sangre de Cristo, hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y no hay ansiedad que pueda superar eso. No hay ansiedad que pueda ir encima de eso porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y lo que hayamos sido antes, sea poco, sea mucho, sea grande, sea público, sea secreto, Dios lo conoce. Y Dios nos ha perdonado, nos ha librado y nos ha salvado. Si tú crees en Jesús, debes creer que te ha perdonado todos tus pecados pasados y debes aprender a vivir sin angustia, remordimiento ni culpa. Segundo lugar, la ansiedad por ya no situaciones del pasado, sino situaciones del presente. En el pasado estaba el perdón, ahora en el presente necesitamos la confianza. ¿Quién no se preocupa por el día de hoy o el día de mañana? Las inquietudes económicas son tal vez una de las más grandes ansiedades de las personas. Sufrimos justamente nosotros de eso. ¿Y cuánto más en el Perú? Angustiados por las situaciones sociales, angustiados por las situaciones políticas, preocupados por las situaciones económicas, que falta una cosa, que sube la otra, que baja la otra, que no hay esto, que otro acá, que dijo aquello, que no dijo aquello, y todo eso enreda y empieza a crear una serie de ansiedades que van cargando el alma y el corazón. El dinero siempre ha sido la ansiedad, siempre ha sido una ansiedad en el corazón del hombre. Mira lo que dice David en el Salmo 37, versículo 25. Mira qué interesantes las palabras de David, un pequeño pastor que llegó a ser rey. Mira, dice, yo fui joven y ya he envejecido, él lo escribe siendo mayor, pero nunca vi desamparado un justo, ni vi a sus hijos andar mendigando pan. Déjame leértelo nuevamente. David dice, yo fui joven y ya he envejecido, pero nunca vi desamparado a un justo, ni vi a sus hijos andar mendigando pan. ¿Sabes de qué está hablando? De confianza en Dios, de un Dios fiel, de un Dios amoroso, de un Dios que sabe cuidar nuestras vidas. Y David aprendió, porque un tiempo estuvo
preso, perseguido y escondido. Pero dice que en toda su vida nunca vio a un justo ni a un hijo de un justo mendigar pan. Y aquí tenemos que aprender un principio espiritual que nos cuesta aprender, que es el estar satisfechos. Alejar la ambición de mi alma, alejar la ambición de mi vida, ese deseo insano de siempre algo más y algo más y algo más y algo más, y que me falta algo y que no tengo algo y que necesito algo. Apareció el CyberWow. ¿Qué compro? ¿Qué compro? Pregúntate más bien qué necesitas. Necesito un celular nuevo. ¿Y cuántos meses tiene tu celular? 6 mesecitos. No, es que ya salió el nuevo modelo. Claro, siempre va a salir un nuevo modelo. Una vez al año va a salir un nuevo modelo. La pregunta es, ¿qué necesitas? ¿Estás satisfecho? Mira Proverbios capítulo 30, versículo 8. Mira lo que dice el sabio proverbista. Agur, en el capítulo 30, versículo 8. Dice, aparta de mí la vanidad y la mentira, y no me des pobreza ni riqueza. Dame solo el pan necesario. Mira qué interesante. Yo te aseguro que tú dirías, oye, este padre está medio mal, ¿eh? Él debería estar orando y pidiendo, Señor, dame riqueza para compartir a los demás, para compartir en la iglesia, para dar a las misiones. No, pero él no dice eso. Él dice, aparta de mí la vanidad y la mentira, y no me des pobreza ni riqueza. Dame solo el pan necesario, estar satisfecho. ¿Tú sabes por qué lo dice Agur? Mira el siguiente versículo, mira el versículo siguiente. Eso no es conformismo, eso no es sentirse conformista de lo que tiene, sino porque él conocía las profundidades de su corazón, sus grandes ambiciones y pasiones que muchas veces lo podían envolver. Mira lo que dice el versículo 9, ahí en el Proverbios capítulo 30, dice, no sea que una vez satisfecho te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que por ser pobre llegue yo a robar y ofenda el nombre de mi Dios. Proverbios 30, versículo 8 y versículo 9. Hermanos, un principio espiritual importantísimo es aprender a estar satisfechos con lo que Dios nos da. ¿Cuántos pares de zapatos tienes? No lo sé, tú lo sabes. ¿Cuántas camisas, cuántos pantalones, cuántos necesitas? Yo no lo sé. Tú lo sabes. La pregunta es, ¿por qué necesitas más? ¿Para llenar qué vacío, qué ambición? ¿Para presentar qué imagen ante otros? Yo no lo sé. Eso Dios lo sabe y tú. Pero eso te produce ansiedad y estás preocupado justamente porque no has aprendido a estar satisfecho. La ansiedad por la situación del presente, por los aspectos económicos, justamente es porque no hemos aprendido a estar satisfechos en lo que Dios nos da, a confiar que nuestra vida está en las manos de Dios. Tengo que entrar al final, ya tengo la cuenta en rojo yo. Tengo que llegar al final. La ansiedad por el futuro. Por último, la ansiedad por el futuro. Hemos dicho la ansiedad de errores del pasado, la ansiedad del presente, los aspectos económicos, materiales que nos envuelven en el día a día, en la vida presente. Ahora viene la ansiedad por el futuro. Miren el pasaje que el pastor Rolando leyó al principio del culto en Mateo capítulo 6. Vamos a empezar con el versículo 34. Jesús está hablando y dice, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tienen cada día con su propio mal. Mira qué interesante, Jesús está hablando a sus discípulos, a los que creen en Él, a los que le siguen, y les dice, no se preocupen por el futuro, por el día de mañana. Porque cada día tiene su afán. ¿Qué quiso decir Jesús? Que no nos concentremos en los problemas que podrían aparecer, sino miremos el presente hoy en día.
que no nos compliquemos pensando en lo que podría suceder en un futuro plus cuán imperfecto que va a venir, sino que aprendamos a vivir en lo que Dios nos da en el presente. Que vivir pensando en la preocupación de la ansiedad, de lo que no sabemos que vendrá en el futuro, posiblemente nos enferme y nos dañe y vamos a perder el control de la ansiedad y se va a descontrolar en nuestra alma. Ahora, esto solamente se puede conseguir cuando estoy en dependencia plena de Dios. Cuando he aprendido a vivir en una dependencia continua, permanente, mañana, tarde, noche, día a día, semana tras semana, mes a mes, año tras año, mirando a Dios y dependiendo a Dios. Cuando he aprendido a ceder mis deseos, mis ambiciones, mi voluntad a los pies de Cristo. Y a decirle, Señor, sea tu voluntad y no sea la mía. Haz lo que tú quieras y no lo que a mí me da la gana. Fíjate el versículo ahora sí, el 33, el versículo previo, que es justamente lo que nos ayuda a entender esta realidad, este estilo de vida, de no preocuparnos por el futuro. Dice, por tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y todas esas cosas que se refiere son los versículos anteriores que hablan de la vestimenta, de la comida, del vivir, del afán diario. Pero ¿qué es eso? El reino de Dios, el control de Dios sobre mi vida, la presencia de Dios sobre mi ser, el gobierno de Dios sobre mi alma, sobre mis necesidades, sobre mi vida. No es solo espiritual, material, presente. Muchos piensan que creyendo en Dios sus problemas van a ir desapareciendo. Muchos toman a Dios como el genio de la lámpara, a quien le puedo pedir los deseos que yo quiera. Y no es así. El cristianismo no es una creencia más, es un estilo de vida donde nosotros tenemos que poner a Dios como Rey de mi vida. No someterlo a mis deseos, caprichos y pedidos. No imponerle con declaraciones propias de lo que yo quiero y deseo, sino someterme delante de Dios, inclinando mi cabeza y diciendo, sea tu reino en mi vida. Buscando primero su reino en mi corazón, su gobierno en mi alma, su control en mi ser, en mi día a día, en mi hogar, en mi trabajo, en mi negocio, en mi empresa, en mi estudio, en mi trabajo, en donde sea. Buscando el reino de Dios y su justicia, para que recién lo demás sea añadido. El gran problema es que somos creyentes, pero no tenemos la fe suficiente para depositar toda nuestra confianza en Dios y dejar que reine nuestra vida. La verdad es que somos creyentes, cantamos bonito, cargamos Biblias, sabemos versículos, pero no le dejamos nuestra vida en la confianza en Él, para que Él reine sobre nosotros, para que Él tome el control soberano de nuestras vidas. Eso es buscar el reino de Dios, y eso es lo que va a dar la victoria sobre la ansiedad y el afán. Yo quisiera invitarte en este momento, en este tiempo, a que pienses en eso, a que examines tu alma y tu corazón, a que te des cuenta que si el afán y la ansiedad te están controlando, es porque Dios no está gobernando tu vida. Si el afán está dañando tu alma, es porque tú eres dueño de tu alma y Dios no reina en ti. Y si tú crees en Cristo, estás llamado a someter tu alma a Él para que Él sea el Rey, el Señor, el dueño, quien controla tu vida. ¿Te animas a eso? Ese es el desafío del Evangelio. Esa es la victoria sobre la ansiedad. Es la única manera donde vamos a encontrar la respuesta sobre el afán y la ansiedad del día a día.
Y eso no sucede un día a la semana. No lo haces el sábado, el domingo o el fin de semana. Eso lo tienes que hacer cada día, buscando el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, Él te lo dará por añadidura. ¿Te animas a hacerlo? Yo quiero que inclines tu cabeza conmigo y le digas de corazón, Señor, yo quiero, Señor, tu reino en mi vida, vivir bajo tu gobierno. Señor, estamos agradecidos por tu amor. Ese amor tan grande que es capaz de suplir todas nuestras necesidades, pero que nos exige, Señor, que nos entreguemos plenamente a ti. Por eso, Señor, queremos poner nuestras vidas a tus pies. Que seas tú el Rey de nuestros corazones. Que seas tú el Rey y Señor de nuestra alma. Que tomes control soberano sobre mi vida, sobre mi corazón, sobre mi afán, sobre mi ansiedad, sobre mi temor y mi angustia. Te doy gracias por lo que has hecho por cada uno de nosotros, por lo que hiciste por mí en especial, por tu amor, tu perdón, por que puedo confiar y depender en ti. Señor, yo quiero orar por cada uno de los que de alguna manera son conscientes de esta necesidad y que en el nombre de Jesús de Nazaret tú estés tocando sus vidas, ayudándoles a vivir en el reino, el gobierno tuyo. Gracias porque vas a añadir todo lo demás, porque nunca nos falta y siempre nos cuidas, porque eres un Dios bueno, de amor y misericordia. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén.